días, alumnos. Hoy es una nueva clase, una clase en la que vamos a hacer una retroalimentación. Antes de comenzar, quiero que inclinemos el rostro para hacer una oración. Padre bendito, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das, una nueva semana en la que iniciamos. Te pedimos, Señor, la compañía de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe en el camino de la sabiduría, la inteligencia, para que podamos comprender todo lo que estamos aprendiendo a lo largo de esta temporada. Te pedimos también tu protección, tu cuidado, Señor, para nosotros, para nuestras familias a las que representamos, y que todo lo que se haga el día de hoy sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como todos ustedes saben, después de que Colón haya prácticamente descubierto lo que es el continente americano, la tarea fue inmediatamente colonizar los pueblos que ellos habían descubierto. Y dentro de esto estaba incluida la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para Europa en general y específicamente los países de España y Portugal, que tuvieron parte importante del descubrimiento de América, entonces ellos tenían la visión de que la fe cristiana y la religión católica eran los que tenían el conocimiento verdadero de Dios. Es por eso de que al encontrar prácticas que no fueron de acuerdo a esta religión, la católica me refiero, entonces ellos decidieron erradicar con las prácticas herejes y paganas que ellos mencionaban. Buscaban que todas las poblaciones autóctonas que ellos encontraron dejaran de lado, por ejemplo, las creencias animistas, politeístas, fechitistas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ellos perseguían era convertirlos a los indígenas en la religión católica. Ellos les daban como estos estudios que menciona la Iglesia Católica, la catequesis. Ellas daban estos estudios, también querían la conversión inmediata de los indígenas, bautizándolos, y que ellos de manera directa dejaran todas estas prácticas que ellos tenían, sus cultos, sus creencias y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Sabemos que nuestro país era parte también de lo que era el país de Perú. Entonces, ¿qué pasa que en nuestro país? También deciden convertirlos a los indígenas en católicos y piden también de que ellos dejen de lado todas estas creencias, estas prácticas que tenían. La anterior semana yo les había presentado un video donde más o menos da a conocer la situación que era en Bolivia, ¿no? Los indígenas que ellos quisieron bautizarlos y de manera muy autoritaria decirles que dejen todas estas prácticas. Pero como consecuencia, ¿qué es lo que sucedió? Que los indígenas se sublevaron, no quisieron aceptar de hecho todo esto. Entonces, para que la iglesia no vea estas situaciones tan radicales de los rebeldes, entonces hay muchas cosas que ellos dejaron que practicaran de sus creencias, estoy hablando. Por esa razón ellos dijeron, bueno, poco a poco vamos a hacer que ellos vuélvanse a lo que es la religión católica. Y por eso dejaron que algunos siguieran con algunas prácticas que las sumergieron, si se quiere así, a lo que es la Iglesia Católica de hoy, en estos tiempos, ¿no?
Ahora, la contribución de la iglesia como tal tuvo también que ver mucho en la educación. No solamente era la evangelización, sino también la educación. Y ese era el trabajo que ustedes tenían de la anterior clase. Pero como esto es una retroalimentación, voy explicando lo siguiente. Era importante para ellos primero que los indígenas llegaran a saber el idioma en este caso de España, el español. Posterior a eso tenían que ellos darles los estudios de las catequesis. Y para que ellos lograran entender todo eso tendrían que saber el idioma español. Ahora, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Por ejemplo, en La Paz dijimos de que un sacerdote, Pedro de la Gasca, ordenó a Alonso de Mendoza que, en una población que se encontró prácticamente lo que es ahora La Paz, él indicó de que fundara con el nombre de Nuestra Señora de la Paz. Es por eso que ahora La Paz no lleva el nombre solo de La Paz, sino de Nuestra Señora de la Paz. Al mismo tiempo también fundaron, por ejemplo, el templo de San Pedro en Churubamba. También el padre Alfonso Bárgamo fundó el primer colegio en La Paz. ¿Qué pasó en Potosí? En Potosí, como era el centro minero del Cerro Rico de Potosí, entonces el rey Carlos V fue más que todo dada el nombre de Villa Imperial en ese entonces, ¿no? Dice una de sus primeras parroquias fueron Santa Bárbara bajo la orden franciscana por ese entonces, ¿no? En Cochabamba habíamos mencionado que se realizó el templo de San Sebastián en lo que ahora es Capinota, ¿no? Luego, también fundaron en 1552 el departamento de Chuquisaca con el nombre de, ya sabemos, de Charcas, ¿verdad? Ahora también se llegó a llamar la ciudad de La Plata, adoptando el nombre de Sucre en 1839. Siguiendo con este proceso de fundación, a raíz de los aportes de la Iglesia Católica en la época colonial, también fundaron la ciudad de Tarija en 1574, con el nombre de Villa de San Bernardo. Y también fundaron el convento de Santo Domingo por el fraile, dice Francisco Cedeño, que fue uno de los colonizadores, de los primeros colonizadores dentro de la iglesia, ¿no? De esta manera, al momento de analizar el rol de la Iglesia Católica dentro del proceso de la colonización, no puede solamente limitarse a la evangelización, pues también tuvo grandes contribuciones como para el desarrollo de el aspecto educativo y las construcciones de lo que actualmente son varias ciudades en nuestro país. Este es el tema retroalimentario que estoy dándoles a conocer para que no queden ningún tipo de dudas. Con esto hemos terminado. Nos vemos para la siguiente clase. Que les vaya bien.